Continuamos hoy nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en el sermón número 87, que se titula Respondiendo por actos violentos. Respondiendo por actos violentos. Vamos a estar leyendo en esta ocasión Éxodo 21, versículos 18 al 25. Éxodo 21, versículos 18 al 25. Dice la palabra del Señor: Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto y el que lo hirió, absuelto el que lo hirió, perdón. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta es una palabra muy interesante que vamos a estar hoy estudiando. A través de nuestro estudio del libro de Éxodo hemos visto a Dios como soberano, rigiendo el destino de las naciones, como redentor de su pueblo, como juez en medio de todas las situaciones que pasan en esta tierra, y hemos ido avanzando hasta encontrar la ley, que es lo que hemos estado estudiando en el capítulo 20, y ahora en el capítulo 21 estamos hablando acerca de las leyes casuísticas o las leyes que dio Dios en diferentes casos. Hemos hablado de las leyes para el sacrificio, leyes relacionadas con la esclavitud, hemos visto las leyes contra el asesinato, y los versículos que hoy estudiaremos en este día son leyes que nos muestran la responsabilidad del hombre ante sus actos violentos. Entonces es muy interesante porque estas leyes no son simplemente para casos de accidente, nada más, sino para casos donde hubo violencia, donde las personas actuaron de una manera violenta y causaron algún daño y por los cuales deben responder. Este texto nos habla de 3 casos específicos donde se actúa con violencia contra 3 clases de personas. Y es lo que vamos a estar hoy estudiando, vamos a mirar. Recordemos que como hemos estado estudiando a través de estos domingos pasados, aunque las leyes de nuestras naciones cambien, ¿cierto? Y hoy en día muchas de las cosas que eran un crimen en el tiempo de Éxodo, para las naciones, hoy en día para los gobiernos, muchas de esas cosas no lo son, o no se condena de igual manera un crimen en la Biblia que en nuestras naciones en el día de hoy. Pues aunque no sea así y no sea igual la situación, de todas maneras los principios que emanan de las Escrituras siguen vigentes, la justicia de Dios sigue vigente, ¿cierto? Entonces, a través de estos textos entendemos qué es lo que es correcto delante de Dios, ¿cierto? Y qué es lo que es pecado, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que está prohibido. Y eso es muy importante para nosotros. Así que, sin más preámbulos, vamos a entrar al estudio de estos versículos. Quiero empezar con el punto 1 de nuestra predicación de hoy. El punto 1 se titula Contra el prójimo. Recordemos que el título de la predicación es Respondiendo por actos violentos. El primer punto es contra el prójimo. Entonces hay aquí 3 actores contra los cuales se ejerce violencia. El primero es contra el prójimo. Y vamos a estar leyendo los versículos del 18 al 19. Dice Éxodo 21, 18 al 19. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño,
y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Este es el primer caso del que nos habla hoy la palabra del Señor en nuestra predicación. Es un caso que nos habla de una riña contra otra persona, de un hombre contra otra persona, ¿no? Nos habla del daño que se le hace al prójimo. No especifican quién es ni qué parentesco tenga, simplemente nos hablan de una pelea entre dos personas, dos hombres, y pues es una discusión que se sale de control y termina en golpes, de tal manera que uno de los dos queda en cama, es decir, sufre algún daño grave de salud. Una contienda donde una persona, uno de estos dos personajes, actúa de manera tan violenta que deja a su rival en un estado de salud muy decadente. Entonces, lo que la Biblia legisla sobre esto lo tenemos ahí en este texto. La legislación contempla tres cosas. Yo quiero que prestemos atención a esta parte del versículo, de los versículos que leímos, ¿cierto? La primera es que como no hubo muerte, la persona sería absuelta, es decir, no responderá con su vida. Recordemos que en los casos anteriores donde la persona terminaba asesinando a su prójimo, tenía que pagar con su vida. En este caso no murió la persona, entonces la Biblia dice que como no murió, él no va a responder con su vida. Pero eso no quiere decir que no tenga alguna responsabilidad o que no vaya a tener que pagar de alguna manera. Entonces, la responsabilidad está escrita allí en el versículo, es lo segundo que vemos en ese versículo. El versículo dice o aclara que él debía responder por el tiempo en que su prójimo quedara imposibilitado de trabajar. Y es muy interesante este asunto, ¿no? Porque se supone que cuando se pelea, hay una contienda entre dos personas, pues obviamente la persona va a verlo como un rival, ¿no? Uno ve al otro como un rival. Sin embargo, si este rival cae de una manera terrible, enfermo, su salud se deteriora a causa de los golpes que recibió, pues el que es su rival tiene que responder por la vida de esta persona. Tiene que responder por el tiempo en que esta persona quedó sin trabajar. Y eso es algo tremendo, ¿no? Imagínense ustedes lo que podía durar una incapacidad por causa de una golpiza, ¿no? El hombre violento tenía que reparar a su víctima pagándole los días de convalecencia. Podía ser una semana o un mes o el tiempo que fuera. Todo lo que necesitara durar el hombre en cama para poderse recuperar, la persona que lo había herido tenía que pagarle un salario por aquellos días que estuviera sin trabajar. Ahora, no solo eso, la ley también nos muestra como tercer punto en esta primera parte, que el agresor debía encargarse de los gastos médicos. El agresor debía encargarse de los gastos médicos. Tenía que hacer curar al herido, dice, y hará que lo curen. Y eso es muy fuerte para la persona. No solamente tenía que preocuparse por el dinero para pagarle el salario del tiempo que estaba sin trabajar, sino que él también tenía que velar por la salud de la persona que hirió. Tenía que estar pendiente de que lo curaran, de llevarlo a un lugar, de pagar los medicamentos y lo que fuera necesario para restaurar la salud de esta persona. Y esa es una parte muy fuerte de la ley, ¿no? Prácticamente lo que nos está diciendo el Señor con estas leyes es que nosotros no debemos pelear, ¿cierto? De esa manera, que nosotros no podemos, no estamos autorizados a dañar la vida de nuestro prójimo de esa manera. La ley claramente pone al hombre como responsable de sus actos, no lo excusa, y eso es muy interesante para nosotros como creyentes, que la Biblia no nos excusa el pecado. Nosotros somos expertos en excusarnos, somos expertos en sacar excusas y decir lo que pasa es que fue que, ¿cierto? Pero la Biblia dice que no, que el hombre que cometió un acto de violencia tenía que responder
por él. No importa, aquí no estamos mirando si le sacaron el mal genio, si era justa su demanda que le hacía al prójimo. Aquí no estamos hablando si el que tenía razón era el uno o el otro. Lo que la Biblia dice es que si el uno golpeó a su prójimo tan fuerte que le deterioró su salud, tenía que responder por él, tenía que pagarle los días de convalecencia y tenía que vigilar que lo curaran, tenía que responder físicamente por la vida de su prójimo. Y eso es importante para nosotros. Hoy en día en el mundo las personas quieren arreglar las cosas a los golpes, a la violencia. Y muchas veces en diferentes ámbitos se ve como que la violencia es tan fácil, como que no pasa nada. Pero el texto que estamos leyendo hoy nos dice claramente que nosotros somos responsables de todo acto de violencia que ejercemos contra nuestro prójimo. Como hombres pecadores tenemos que reconocer que en nuestro corazón muchas veces hay ira, hay rencor y hay situaciones que provocan circunstancias, que provocan situaciones como la que estamos viendo aquí en este texto y que pueden llevarnos a cometer actos fuertes contra nuestro prójimo. Pero Dios dice que si dañamos a nuestro prójimo debemos responder por él. De nuevo aquí alguien podría decir que Dios está aprobando las riñas, ¿no? Podría pensar eso, ¿no? Pero en realidad lo que Dios está haciendo es legislando sobre una situación que se presenta, mis hermanos, y eso es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios está reconociendo la situación del hombre pecaminoso. Muchas veces hay iglesias, hay hermanos que piensan, llegan a considerar que como somos cristianos ya todos somos perfectos y como somos creyentes no hay pecado en nosotros, pero eso está totalmente en contra de lo que dice la Escritura. La Escritura reconoce nuestra situación pecaminosa. Recordemos que esta legislación es para el pueblo de Dios. Es decir, va a haber riñas en medio del pueblo de Dios, podrían presentarse, claro. Y Dios dice cómo es la ley para un caso de estos. Y Dios establece una norma, Dios establece un castigo, Dios establece justicia en medio de una situación de estas. Mis hermanos, nosotros no podemos ser ignorantes acerca del pecado. Nosotros somos creyentes, pero en nosotros hay pecado. Y por eso nosotros debemos tener cuidado. Por eso nosotros no podemos confiar en el hombre, como dice la Biblia. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos confiar en Dios, poner nuestro corazón en Dios. Dios no encubre el pecado de su pueblo. Dios no dice, tranquilos que ustedes se van a portar bien y no van a pelear y van a estar bien. No. Dios dice, si alguno contiende y golpea a su prójimo de tal manera que lo dañe, tiene que responder por él. Dios nos llama a tener responsabilidad de lo que hacemos. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo con toda esta ley? Prácticamente lo que está diciendo es, no contiendan, ¿cierto? Lo que está diciendo es, no contiendan. Y si contienden, no lleguen al punto de terminar a los golpes, ¿cierto? Es lo que vemos en este texto. Dios nos llama a tener paz con nuestro prójimo. También nos insta a perdonar las ofensas como Él nos ha perdonado a nosotros. Recordemos que nosotros tenemos una lista inmensa de pecados y Cristo vino a pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos perdonó nuestras ofensas. Nosotros también debemos hacer lo mismo con nuestros hermanos. El creyente no debe ser contencioso. El creyente, si tiene enemigos, ¿qué dice la Biblia que debe hacer? Amarlos, ¿cierto? Orar por ellos, es lo que la Biblia nos enseña. Entonces Romanos capítulo 12, versículo 14 en adelante dice la palabra, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Miren que aquí otra vez Dios no está diciendo si usted tiene razón o no tiene razón. Dice bendecid y no maldigáis. El 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ojo, no paguemos a nadie mal por mal. Es decir, nos hicieron el mal, ¿cómo debemos responder? ¿Con el mal? No, con el bien. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y es importante lo que dice este texto, en cuanto dependa de vosotros. Obviamente nosotros sabemos que a veces nosotros no hacemos nada para que alguien se ofenda.
a veces es envidia, a veces son situaciones que se nos salen de las manos. Pero en cuanto dependa de nosotros, dice la Biblia, estemos en paz con todos los hombres. El 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. Ojo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos vengarnos nosotros mismos. Dios hace justicia. Luego dice el 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego, esas ascuas de fuego es hacer que la persona se sienta mal. No está hablando de fuego literal. Está hablando de que la persona sienta pena, de que siendo mala nosotros actuamos de una manera correcta, de que esa persona haciéndonos daño nosotros actuamos de una manera correcta. Luego dice el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, y esa es una frase que nos debe quedar en nuestro corazón. No deberíamos llegar a la riña, no deberíamos llegar a los golpes, no deberíamos llegar a las palabras feas. Porque la Biblia dice, no seas vencido de lo malo. Cuando alguien nos quiere poner de mal genio, si esa persona insiste en ponernos de mal genio, pero nosotros no nos dejamos vencer de lo malo, entonces no va a haber contienda, ¿cierto? Somos nosotros los que decidimos, si nos dejamos vencer de eso que nos está tentando a la ira, a la pelea, a la contienda. Dios dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vencer con el bien es bendecir al que nos maldice. Vencer con el bien el mal es bendecir a la persona que nos está maldiciendo. Es hacerle el bien a aquella persona que nos hace daño. Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, tanto aquí en el Nuevo Testamento, en Romanos, como en el texto que tenemos nosotros aquí en Éxodo, lo que nos está diciendo Dios es que los creyentes debemos tener dominio propio. No debemos llegar a esas situaciones de contienda. Ahora, si llegamos a esas situaciones, ¿qué dice la Biblia? Responda, ¿cierto? Llegó usted a una situación de riña, golpeó a su prójimo, le dañó, le hizo un mal, lo dejó en cama. ¿Qué dice la Biblia? Responda, ¿cierto? Eso es lo que el texto nos está diciendo en este primer caso de violencia contra nuestro prójimo. Pero hay un segundo caso, y es nuestro segundo punto, que se titula contra el subalterno, es decir, contra la persona que está a nuestro servicio, a nuestro cargo, ¿cierto? Y es aquí donde nos hablan acerca de los siervos. Dice el texto en Éxodo 21, del 20 al 21, dice, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas, si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Entonces, aquí volvemos al tema de la esclavitud. Como ya hemos tratado el tema de la esclavitud, no vamos a decir todo lo que hemos estado estudiando, pero podemos recordar un poco que la esclavitud era en el pueblo de Israel llegó a ser más bien como un servicio a determinado tiempo. Dios no permitió la esclavitud como en las otras naciones, que era a perpetuidad, donde la gente poseía prácticamente la vida de esta persona, sino que había un tiempo límite, y Él puso unas condiciones para la esclavitud en medio de Israel. Pero aquí encontramos un nuevo ingrediente acerca de esta situación. Nos dice, el texto nos habla, nos está mostrando el caso donde un amo hiere a su siervo con un palo. A causa de esa herida, el siervo termina muriendo, ¿cierto? Entonces estamos hablando otra vez, como dice el título de hoy, de un acto de violencia. No estamos hablando de un accidente, ¿cierto? Porque pueden presentar accidentes laborales. Pero no es eso, estamos hablando de un acto de violencia, donde el amo golpeó a su siervo. Obviamente, aquí vemos un acto abusivo, un acto que va contra la ley, un acto de abuso de la autoridad que termina en la muerte del siervo. Y esto es muy importante porque muchas veces las personas que están en autoridad se creen con derecho de maltratar a las personas que son sus subalternos, ¿cierto? Que están bajo
su autoridad. Y el texto nos está llamando la atención para que tengamos cuidado con eso. Al igual que en el caso anterior, la ley demanda castigo para el asesino. Es decir, si un amo golpea a su siervo y lo asesina, lo mata, la Biblia dice que tiene que pagar. Y esto es importante ya que la ley de Dios, a diferencia de los códigos de leyes existentes hasta ese entonces, ve al esclavo como una persona, no como un simple objeto. La muerte de un esclavo era reconocida un crimen que merecía castigo, igual que la muerte de cualquier otra persona. Había naciones donde la muerte de un esclavo era como perder un objeto, nada más. No había castigo por esto. Pero en Israel Dios está diciendo que un esclavo es una persona y que su muerte, el asesinato de este esclavo, tenía que ser castigado al igual que fue castigado el asesinato de cualquier otra persona. El texto nos aclara el castigo. Perdóneme, el texto no aclara cuál es el castigo, simplemente dice el castigo. Pero si nosotros leemos el contexto en el que se encuentra este pasaje, pues vamos a darnos cuenta que como el castigo debía ser justo y recíproco en cuanto al delito, entonces estamos diciendo que el delito, que era asesinato, merecía una pena que era el asesinato. Lo más probable es que el castigo del que esté hablando allí el texto es de la muerte del amo que asesinó al siervo, por el contexto en el que estamos. Ahorita más adelante, al final, en los versículos últimos, vamos a ver que Dios dice que la vida se castiga con la vida. Es decir, que si una persona le quitó la vida a alguien, debe pagar con su vida. Entonces, por este contexto que estamos hablando, pues vemos que ese amo abusivo debía ser castigado de una manera justa. El versículo 21 nos habla del caso donde el acto violento contra el siervo no le causó la muerte, sino que el siervo se recuperó. Dice la Biblia que no murió, sino que anduvo sobre su báculo. Eso se refiere a la recuperación de la persona golpeada. Cuando este versículo dice que el siervo sobrevivió 1 o 2 días, no está hablando de su mejoría para luego morir. Porque algunos piensan que el texto dice que si vivió 1 y 2 días y luego murió. No, el texto no dice eso. Cuando el texto está hablando de que el hombre anduvo que se recuperó 1 o 2 días, está hablando de su recuperación. De que ya no murió, de que simplemente lo hirió. Por ejemplo, la traducción, la Nueva Versión Internacional lo traduce así, de la siguiente manera. Dice: pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Entonces, como vemos aquí en este versículo traducido en la Nueva Versión Internacional, lo que nos está diciendo es que el esclavo se recuperó. No es que anduvo 2 días y murió, no. Es que se recuperó. Y en esta situación, pues el texto aclara que al no haber muerte, el agresor, el amo, no va a ser castigado con la muerte, ¿cierto? Ahí no cabe la muerte del amo porque él no lo mató. Hasta ahí llega prácticamente el texto, no nos aclara más. Pero yo quiero decirles que eso no nos está diciendo que el amo no era responsable si no moría. No, más adelante vamos a ver otras leyes donde nos muestran cómo las acciones del amo contra el siervo tenían un justo castigo. Es decir, no podía el amo ser violento sin recibir un castigo por ello. Lo que pasa es que el texto que estamos leyendo en este momento, el que nos tocó hoy, no habla de esas otras situaciones. Más adelante las veremos. Pero lo que sí nos está diciendo el texto hoy es que si un amo asesinaba a su siervo, tenía que pagar con su vida. Lo que nos está diciendo es la responsabilidad que tenemos con las personas que están a nuestro cargo, con las personas que nos sirven, con las personas que nos prestan un servicio. Esto nos habla de la responsabilidad que tiene una persona frente a las demás, a su prójimo que está sujeto a ellos. Muchos confunden autoridad con despotismo o con maltrato. Muchos creen que porque tienen una posición de autoridad, entonces son superiores a los demás y tienen derechos a maltratarlos, a no pagarles lo que es justo, a abusar de su trabajo, pero la Biblia nos muestra que no. La Biblia nos dice que Dios juzga esas situaciones,
que si nosotros usamos la autoridad para ejercer violencia, tenemos que responder por ellos. La posición de autoridad que Dios nos haya dado frente a otros en el ámbito laboral no nos da derecho de maltratar y abusar de la gente. La autoridad es un privilegio, mis hermanos. Si usted la tiene sobre algunos, si usted tiene autoridad sobre personas, pues eso es un privilegio que demanda una gran responsabilidad. Por eso el apóstol Pablo amonesta a los cristianos, recordándoles que Dios está viendo. Puede que nadie se dé cuenta, puede que lo que usted esté haciendo contra su prójimo, contra la persona que está allí sirviéndole, nadie lo vea. Puede que usted esté cometiendo actos injustos con la persona que está trabajando para usted y nadie lo ve y nadie le dice nada. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios está viendo desde el cielo. Que Dios, el Dios justo, está viendo las actuaciones de cada uno de nosotros y que Él nos hace responsables de todos los actos que nosotros cometemos en esta tierra. Efesios capítulo 6, versículo 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Es decir, Dios no distingue en si usted es el jefe o usted es el empleado. Dios no distingue si usted es el que está en autoridad o es el que está bajo autoridad. Dios hace justicia igual, una justicia correcta, una justicia que es verdadera. Dios la hace con todas las personas. Dios no hace acepción de personas. En este mundo, las personas hacen acepción con su prójimo. Hay personas que estiman más a los que más tienen, pero Dios no es así. Dios no hace acepción de personas. Así que estamos delante de Dios, nuestros actos están delante de Dios. Tenemos personas que nos sirven, debemos ser justos con ellos, en el trato, en la manera de expresarnos, en la manera en que los tratamos, en las prebendas que se le dan a la persona. Es decir, nosotros como creyentes debemos ser diferentes al mundo. ¿Qué busca el mundo? ¿Qué hace el mundo? El mundo lo que hace es tratar de aprovecharse de los demás. En el mundo se le dice avispado o se le dice vivo al que es capaz de utilizar el tiempo de su prójimo a su favor sin pagarle un peso, pero nosotros sabemos que eso es injusto. En el mundo, la persona que pide mucha rebaja a un producto y lo saca muy barato, se le celebra esa actuación, pero entre nosotros lo que la Biblia dice es que nosotros debemos pagar lo que es justo, hacer lo que es justo con nuestro prójimo, velar por los intereses también de nuestro prójimo, y es lo que el Señor nos está diciendo. En los cielos está Dios que nos ve, dice el apóstol Pablo. El Señor de ellos está viendo, y Él no hace excepción de personas. Nuestro tercer punto que tenemos hoy en nuestra predicación habla de la violencia que se ejerce contra otra clase de personas. Nuestro tercer punto se titula Contra el no nacido. ¿Cierto? La violencia que se hace contra el no nacido. Cuando hablamos aquí de no nacido, estamos hablando de un bebé que está en el vientre. Es el caso que nos muestra la Escritura. Yo quiero que nosotros veamos este texto. Dice el texto en Éxodo 21, 22. Dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán perdonados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces yo quiero empezar con la primera parte que nos habla acerca del caso específicamente y luego quiero avanzar con el castigo. Primeramente quiero hablarles del caso. ¿Cuál es el caso en este tercer punto? Y yo quiero que nosotros miremos, porque aquí nuestra versión Reina Valera pues lo traduce de una manera que nos hace difícil el entender el pasaje. La palabra que la Reina Valera se traduce abortar es la palabra yatzá, que significa ir afuera. Ojo, ¿qué significa esa palabra? Ir afuera. Lo que nosotros leemos allí, abortar, es una palabra que significa ir afuera. Eso es lo que significa y nada más. Tiene una gran variedad de aplicaciones. Se puede aplicar para muchas cosas. Puede expresar un aborto, pero también puede expresar una mujer que dio a luz o procreó, ¿cierto? O tuvo descendientes. Miren lo importante
de entender la palabra en el original. En este caso, lo que nos está diciendo el texto de la Reina Valera es que la mujer abortó, lo traduce de esa manera, pero el texto realmente está diciendo que la mujer usa esa palabra que les acabo de decir para decir tuvo al bebé, es lo que está diciendo. Esta sería la traducción más apropiada, dio a luz, ¿cierto? Es decir, la palabra que está usando allí la Reina Valera es equivocada en el sentido en que no es abortar, es dar a luz. Por ejemplo, la Biblia Nácar Colunga, que es una versión antigua, dice en Éxodo 21-22, dice: si en riña de hombres golpeare uno a una mujer encinta, haciéndola parir, y el niño naciere sin más daño, será multado con la cantidad que el marido de la mujer pida y decidan los jueces. Miren cómo la traduce esta Biblia. Esta Biblia la traduce como que dio a luz, ¿cierto? Como que la hizo parir, ¿cierto? Es decir, en una riña, una mujer es golpeada y por eso ella tiene al bebé. La Biblia Jerusalén lo traduce también de esta manera. Dice: si unos hombres en el curso de una riña dan un golpe a una mujer encinta y provocan el parto sin más daño, el culpable será multado conforme a lo que imponga el marido de la mujer y mediante arbitrio. Así que estas dos Biblias nos muestran lo mismo. El texto está proponiendo el caso donde a raíz de una riña entre dos hombres, una mujer embarazada termina siendo golpeada. Y el golpe, por causa del golpe, se apresura el parto. Porque nosotros sabemos que una mujer le puede venir el parto por causa o de una preocupación excesiva o de un golpe, ¿cierto? Y en este caso nos hablan de que esta mujer es agredida, es decir, es golpeada, y a causa de esto ella da a luz, es lo que quiere decir el texto. Si nosotros miramos el texto, no puede decir que no puede decir lo que nosotros leemos en el texto de la Reina Valera, no puede decir que es un aborto. ¿Por qué no podemos usar esa palabra? Porque el texto dice, allí en nuestras Biblias dice que si hubo un aborto, pero sin muerte. La pregunta es: ¿qué es un aborto? Un aborto es una muerte. Entonces no puede ser la palabra aborto, tiene que ser la palabra da a luz. Y lo que nos dice el texto es que la ley estipula que si el parto prematuro de este bebé, por causa de violencia de las personas que estaban riñendo, se presenta, entonces hay una legislación. ¿Cuál es esa legislación? La ley estipula que si el parto prematuro resulta feliz, esto no quería decir que el agresor estuviera libre de responsabilidad, porque el texto dice que él tendrá que pagar una multa, ¿cierto? Es decir, por causa de la riña de estos dos hombres, una mujer fue golpeada, tuvo su bebé apresuradamente y resultó que lo tuvo bien, está vivo, tiene buena salud, pues se le imponía una multa, ¿cierto? Eso es lo que había que hacer, había que imponerle una multa a la persona que resultó golpeando a esta mujer. Pero con la aprobación de los jueces, y obviamente que el marido también contaba allí, ¿cierto? Esa era la ley para el caso de que este hombre golpeara a la mujer y no muriera el bebé. Pero el versículo 23 estipula que si el golpe causó la muerte del bebé, el asesino, al igual que en los casos anteriores, sería castigado con la muerte. Recordemos que aquí estamos viendo que cuando una persona asesina a otra, debe pagar con su vida. Y el texto nos está diciendo otra vez lo mismo. Es importante para el tiempo de hoy que nosotros notemos lo que el texto está diciendo. El texto considera que la vida del bebé es igual a la de cualquier otra persona, ¿no? Es importante porque hoy en día las cosas no se quieren ver así. En la Biblia, en lo que acabamos de leer, la muerte de un bebé en el vientre se castigaba igual que la muerte de cualquier ser humano, vida por vida, ¿cierto? Es lo que nos está mostrando el texto. El asesino de la criatura tenía que pagar, tenía que ser castigado. Es más, si no murió, sino que simplemente salió en el parto prematuro, pues aún así la persona tenía que pagar.
la vida de ese bebé importaba, la vida de ese bebé contaba como la vida de una persona. En la actualidad se trata de despenalizar el aborto en muchas naciones, argumentando que el bebé en el vientre no es una persona, pero Dios está diciendo que sí es una persona. Cuando la gente, las personas hoy en día tratan de decir que no es una persona, lo que están tratando de decir es que como no es persona, no tiene ningún derecho, no tiene ninguna responsabilidad la persona que lo mate. Y eso es totalmente contrario a lo que nos dice el texto. El texto está diciendo que si la persona lo mató, tenía que pagar con su vida. Es más, cuando está siendo formado en el vientre, la Biblia nos dice que es Dios el que lo está formando. Para nosotros creyentes, nosotros que entendemos la palabra de Dios, sabemos que en el vientre de nuestras madres no somos simplemente una masa, un montón de células, no. Somos personas que están siendo formadas por la mano de Dios. Es lo que la Biblia nos dice. Es decir, matar a una persona en el vientre es igual que matarla fuera del vientre. Es más, debería ser un crimen todavía más terrible, porque en el vientre somos indefensos. El Salmo 139:13 dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Miren lo que dice el texto, ¿no? En el Salmo. El texto nos está diciendo que es Dios el que nos forma, es Dios el que está obrando en medio del vientre de nuestras madres. Para la ciencia simplemente son células que están añadiéndose y formando el feto, pero para nosotros, los creyentes que entendemos lo que la Biblia nos enseña, la mano de Dios está obrando en el vientre de una madre cuando está allí en la formación de su bebé. Es Dios el que lo hace crecer, es Dios el que le da las manos, es Dios el que está creando sus ojos, es Dios el que está haciendo todo esto. El bebé es una persona y eso es importante. Hoy en día muchos han querido desvirtuar que el bebé en el vientre sea una persona. Cada quien se cree con derecho de juzgar cuándo, en qué momento, en qué instante de la vida del feto el pequeño es o no es una persona. Unos dicen que a tantos meses, otros dicen que a tantos otros, pero lo que dice la Biblia es que Dios nos crea en el vientre. Es decir, todo el tiempo que estamos en el vientre somos personas que están siendo formadas por Dios. Atentar contra una persona en el vientre es lo mismo que atentar contra una persona que está fuera del vientre. Y es peor todavía. También se ha querido ver al aborto como un derecho de la mujer. Pero como vemos en este texto, el bebé también es una persona y todo acto violento contra él era penado también. Entonces la Biblia no nos está hablando del derecho del uno, del derecho del otro, no. La Biblia nos habla de lo que es justo, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a hablar de derechos de hombres, como hoy en día se quiere enseñar en la cátedra humanista, pues tendríamos que ser realistas y decir que el derecho que tiene el hombre es a ser condenado por su pecado. Pero lo que nos está mostrando Dios no son los derechos del hombre, nos está mostrando lo que es justo. Lo que es justo delante de sus ojos es que una criatura viva en el vientre hasta el día del alumbramiento y esté bien, que esté protegida, que el cuerpo de su mamá sea el lugar más seguro en el que pueda estar esa persona. Y por eso está penando todo acto violento contra un bebé en el vientre. Qué tristeza que en nuestra sociedad actual no se ha visto como un delito matar a una persona en el vientre, mis hermanos. Es triste que se usen métodos donde se destruye la vida de una persona en el vientre, donde se descuartiza a una persona en el vientre para sacarlo por pedazos. Hermanos, eso es un crimen atroz, pero hoy en día se ve como un derecho. Y es triste. Esas son las consecuencias del pecado. Eso es todo lo que la maldad del mundo hace. Lo que en Romanos dice que es ira para el día de la ira, para el día del justo juicio de Dios. Tal vez hoy la ley en nuestros países no sea igual que en el tiempo del Éxodo. Tal vez la ley de hoy en día en nuestras naciones sea indulgente con el pecado, pero la justicia de Dios es la misma. Los principios de Dios son los mismos. Dios no ha cambiado. Un bebé sigue siendo una persona. Un bebé no nacido sigue siendo una persona. Toda violencia ejercida contra nuestro prójimo debía ser castigada. Toda violencia que se ejerce contra el prójimo debe llevar consecuencias. Lo mismo, toda muerte, toda violencia
ejercida contra un bebé no nacido. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, ni en el vientre ni fuera de él. Como podemos ver, los tres casos que hemos estado tratando hoy, que hemos estado viendo hoy, hacen al hombre responsable de sus actos violentos, sea contra su prójimo, sea contra un empleado, contra alguien que le está sirviendo, un subalterno, o sea contra un bebé en el vientre. Todos estos actos debían ser penados y cada persona tenía que responder por esos actos violentos. En todos el castigo era justo y proporcional. Y por eso quiero terminar hablándoles de los últimos versículos que hablan del castigo. Del 23 al 25 dice así: Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Estas palabras finales buscan establecer una sentencia justa para cada crimen. Y es importante lo que vemos aquí. Algunos le llaman la ley del talión. Esta ley aparece en otras leyes, en otras naciones, y ha aparecido a través de mucho tiempo, y se busca con esto pues establecer un castigo justo. Es un principio que hace proporcional el castigo al delito. Cuando dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, lo que está diciendo es que el castigo debe ser proporcional al delito. Por un lado, la justicia podría ser excesiva al castigar con una pena mayor un delito que es menor, ¿cierto? Hay delitos que son menores, se podría castigar de una manera excesiva. Eso es injusto y eso es importante. Nosotros debemos considerar que lo justo que Dios está poniendo aquí, no habla de castigar más duro los pecados. Hay algunas personas que ven los pecados de su prójimo que quisieran la guillotina, ¿no? Pero para los propios quisieran la misericordia. Y eso somos nosotros somos dados a eso. Nosotros vemos a nuestro prójimo pecar y decimos, terrible, deberían hacer algo contra esa persona. Pero cuando nosotros somos los que pecamos, entonces, ahí sí, por favor, suavecito, ¿cierto? No nos dañen, no nos hagan tanto castigo. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. La ley está poniéndole una barrera a eso. Cuando usted es ofendido de una manera, usted no puede aplicar una justicia mayor, o no puede pretender una justicia más fuerte de la que la persona merece, ¿cierto? Entonces, por un lado, nuestra manera de juzgar podría ser excesiva para el castigo, que fue menor, pero por otro lado podría ser al revés. Nuestra justicia podría ser muy suave para un delito que amerita un castigo fuerte. Entonces, por eso esta ley está allí. La ley ojo por ojo está diciendo que la ley debe ser consecuente al delito que se cometió. Debe ser proporcional. Esta ley es un freno para el que busca una venganza desmedida para una ofensa. Hay personas que se sienten ofendidas y en su corazón quisieran matar a su prójimo. Generalmente somos así, somos muy severos con el pecado de los demás y muy condescendentes con el nuestro, y eso es pecado. Es importante notar que estas palabras se dan dentro del marco de la justicia legal. Se dan cuando se está publicando la ley. Es decir, Dios está publicando la ley y dando un castigo legal. Eso es ojo por ojo, está diciendo, este es el castigo para la ley, para la violación de la ley. Ojo por ojo habla de la justicia divina en medio de un acto legal, en juicio, donde los jueces ejercen su papel dictando una sentencia. Entonces, para eso se dio esta palabra ojo por ojo, ¿cierto? Habla de la justicia divina, no de venganzas personales. Cuidado, hay personas que ven esto de ojo por ojo y piensan que esto está hablando de venganza, ¿no? Me la hizo, pues ojo por ojo, ¿cierto? Pero a eso se refiere el texto. El texto está hablando de que nos debemos vengar de nuestros enemigos o de las personas que nos han hecho daño. No, el texto está hablando de un castigo legal que se ejercía dentro de un marco legal, donde había un juicio, donde habían jueces, donde había un castigo que era dado a la persona que había cometido un crimen. Y esto es lo que explicó el Señor Jesucristo en Mateo 5. Estas palabras no implican que nosotros nos venguemos de las personas que nos hacen daño, no. Estas palabras nos hablan de un castigo que Dios puso ante la violación de la ley.
En Mateo 5:38 el Señor Jesucristo enseñó acerca de estas palabras y dijo lo siguiente. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús está allí explicando la ley, no la está cambiando. Algunos piensan que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo, pero ahora no. No, eso no es real. Porque ojo por ojo no es lo que nosotros debemos hacer contra nuestro prójimo, sino lo que establece la ley, el castigo penal, ¿cierto? Contra la persona que ha hecho daño. Está pidiendo un castigo proporcional al delito. ¿Y todavía se usa eso? Claro, todavía hoy en día los jueces castigan proporcionalmente a los criminales, ¿o no? Entonces la palabra ojo por ojo, ¿está vigente hoy en día? Claro que sí. ¿Jesús la cambió? No la cambió. No la cambió, explicó la ley, que es diferente. Es irónico que esta ley, que se dio para evitar riñas, porque nosotros que estamos estudiando Éxodo nos damos cuenta que se dio para evitar riñas, ¿cierto? Para algunos, esta ley la usaron para causar más riñas, es decir, para decir, si su enemigo le hizo daño, usted hágale un daño igual. No, eso no es lo que dice el texto. El texto no nos manda a pelear, el texto no nos está mandando a dañarle el ojo a aquel que nos ha dañado nuestro ojo, no. El texto lo que está diciendo es que la ley, la justicia, debe decretar un justo juicio, ¿cierto? Un juicio donde el castigo sea proporcional al delito y que lo debe establecer los jueces. Así que obviamente en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo muchas personas habían tomado esta palabra ojo por ojo como una excusa para vengarse, para venganzas personales, pero el Señor aclara y dice que no es así, que ojo por ojo no es dañar a nuestro enemigo, que antes debemos amarlo. Las palabras ojo por ojo no son un consejo para hacerle daño al que nos ofendió, son la sentencia legal de Dios para la violación de la ley. Hacer justicia por nuestra propia cuenta no es justicia. El que dice ojo por ojo para vengarse, él no está haciendo justicia. Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es lo que estamos viendo en este texto. Nosotros no podemos arreglar el problema haciendo justicia por nuestra propia mano, porque eso no es justicia. La justicia que hacemos por nuestra propia cuenta no es justicia. La justicia verdadera se hace a través de la ley, a través de lo que Dios estableció, de las autoridades que Dios dio. Así que en la Biblia este texto, ojo por ojo, nos está hablando de una ley de Dios y no de venganzas personales. No se debe usar para venganzas personales. Hace un tiempo, ya bastantes años, un mandatario, un presidente, en televisión, cuando unos terroristas le hicieron daño a su nación, él usó esta frase. Él dijo, ojo por ojo, diente por diente. La pregunta es, ¿él la podía usar? Claro que sí, él es la ley, ¿cierto? Él era el presidente de la nación y él tenía que castigar el daño que habían hecho contra su nación. Es decir, él sí tenía la autoridad. Él no estaba haciendo como juez, como lo que dice la Biblia. Dios le dice a los jueces, cuando ustedes tengan una situación injusta, deben dar un castigo proporcional a ese delito. Cuando es un juez el que lo está ejecutando, se debe hacer así, ojo por ojo, ¿cierto? Es lo que la ley dice. Pero cuando nosotros tenemos problemas con una persona, que dice la Biblia que debemos amar a nuestros enemigos. Debemos hacer bien. El texto completo nos está hablando de que nosotros no podemos usar actos violentos contra nuestro prójimo porque tendremos que pagar las consecuencias. Así que, mis hermanos, quiero concluir diciéndoles que esto nos debe hacer reflexionar. Esta enseñanza que hoy hemos tenido, estos tres casos que menciona la palabra, nos debe hacer reflexionar. Porque en los tres podemos ver que la ira, salida de control, ocasiona situaciones que son delito, que son pecado, que no están bien delante de Dios. Dios en este día nos está llamando al dominio propio, a la sensatez y a la mansedumbre. A veces nosotros decimos, es que yo soy así, es que mi familia es de mal genio y yo también soy de mal genio.
Sí, pero eso puede producir heridas, daños, destruir relaciones. ¿Cuántos daños ya ha causado la ira en su vida? Yo le hago esa reflexión. ¿Cuántos daños ha hecho el salirse usted de casillas y a tratar a una persona mal? Dios en este día nos llama al dominio propio. La Biblia dice que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Cuántas veces una relación, perdónenme, una reacción violenta nuestra, de manera verbal o física, ocasiona la ruptura de una relación de amistad, hermanos? O una relación de familiar. ¿Cuántas personas no pueden hablar con su padre, no pueden hablar con sus hermanos, no pueden hablar con su mamá por causa de un pleito, de una contienda? ¿Cuántas veces esos alegatos, esas contiendas, estas discusiones causan divorcios o hacen que una persona termine enemistada con otra? Un pleito muchas veces llega incluso hasta la muerte, como en el caso que vimos nosotros allí. Dios nos llama como creyentes a vivir en novedad de vida. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese texto es muy importante para nosotros. Dios dice, quítese de vosotros toda amargura, quítese de vosotros. Nosotros somos fáciles de condenar, nosotros fácilmente condenamos los pecados que nos parecen terribles, ¿cierto? Pero la ira muchas veces es un pecado recurrente que está allí, del cual no tratamos, y que la Biblia nos dice, quítese de vosotros toda amargura, estar enojado todo el día, estar bravo, como disgustado con sus seres queridos. Eso es injusto. Estar en enojo, en ira, en gritería, en tratar mal a las demás personas, en maledicencia, en malicia, todas esas cosas están mal. Dice, antes sed benignos unos con otros. Debemos ser benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Tal vez hoy me está escuchando, me está viendo a través de este medio, alguien que ha cometido uno de estos crímenes que aparecen aquí en estos textos que hemos estado estudiando hoy, que se condenan duramente. Tal vez me está escuchando alguien que en un momento de ira ha herido gravemente a su prójimo, o incluso le ha causado la muerte a alguien. Tal vez me escucha una mujer que abortó, que tomó la decisión de abortar de una manera intencional, o un hombre que animó a su pareja a abortar. Tal vez hoy alguno de estos casos se presentan en los hogares, en las familias que me están escuchando, y a través de la palabra del Señor hemos sido redarguidos, nuestro corazón ha sido redarguido. Yo quiero decirles, hermanos y amigos que me escuchan, que para todo pecador, no importa qué tan grave sea el pecado, para todo pecador que se arrepiente delante de Dios, delante de su santa palabra, hay esperanza. No importa la gravedad del crimen, de la situación que hayamos cometido, en Dios tenemos perdón, misericordia. Obviamente, en este mundo tenemos que pagar las consecuencias. Como el texto nos dice, debemos ser responsables por los actos que nosotros cometemos. Pero si hoy su corazón está arrepentido, si hoy usted está sintiendo dolor por aquellas decisiones que tomó en ira, en un momento de ira o tal vez de miedo, de lo que sea, si nosotros cometimos un acto violento contra alguien, si hemos sido injustos, si hemos dañado a las personas que están a nuestro alrededor, si hemos cometido actos violentos verbal o físicamente, en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón. La Biblia dice respecto a la obra de Cristo en Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
El Evangelio es ese. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir en una cruz para pagar por los pecados nuestros. Todos nuestros pecados merecían la muerte. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Pero la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Cristo, es vida eterna en Cristo Jesús. Mis amigos que me escuchan, mis hermanos, hoy tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos limpieza de nuestros pecados en Cristo. Podemos hoy descansar a aquellos que han cargado una culpa por años, que han tenido en su corazón la tristeza de haber decidido abortar, de haber hecho daño a su prójimo de una manera terrible. Hoy podemos hallar perdón, consuelo, misericordia de parte de Dios. La Biblia dice que nos arrepintamos de nuestros pecados, que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Así que yo les invito, mis hermanos que me escuchan hoy, las personas que están escuchando esta enseñanza, a que le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, que nos limpie de la violencia, de la ira, que nos perdone por todos esos actos violentos, tanto físicos como verbales, que hemos tenido contra nuestro prójimo, que han dañado su corazón, que han producido rencor, odio, rechazo, que han dañado el corazón de nuestro prójimo. Les invito a que hoy seamos sinceros delante de Dios. Le pidamos al Señor que nos perdone, que nos ayude, que nos sostenga. Hagámoslo hoy delante de nuestro amado y fiel Dios. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por la enseñanza que nos has dado hoy, Señor. Cada vez que estamos frente a estos textos de las Sagradas Escrituras, somos confrontados, Señor. Realmente nuestro corazón es pecaminoso, violento, Señor, como decía la palabra de hoy. Realmente muchas veces, aunque no cometemos el acto violento, la intención está allí, como dice tu palabra, como cuando nos enseñabas a través de la enseñanza del Maestro, de Jesús. Muchas veces el acto lo cometemos en nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Limpia nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser. Santifica nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos perdón por aquellos actos injustos, violentos que ejercimos contra nuestro prójimo. Perdona, Señor, el pecado de aquellas mujeres que han tomado la decisión de abortar. Por favor, perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor. Limpia nuestra conciencia con la preciosa obra de Cristo. Que podamos tener paz en nuestro corazón. La paz, no del que no ha hecho nada, sino del que ha sido perdonado y lavado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. De aquel que ha recibido la gracia de nuestro Señor en su vida. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos ayúdanos, Señor. La palabra dice: el que los confiesa y se aparta. Señor, queremos apartarnos de nuestras maldades. Queremos apartarnos de una vida de ira, de enojo, Señor. Queremos apartarnos de todos esos sentimientos, de todas esas decisiones contrarias a lo que tú nos mandas en tu palabra, Señor. Oramos hoy para que nos perdones, nos limpies, nos fortalezcas. Y te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios, porque eres el Señor de nuestras vidas, porque estás con nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.